Entrepaño en muy buen estado, se observa la instalación hidráulica del gas, observamos el cableado y la conexión de la estufa. Entrepaño, como decía anteriormente, en buen estado, parte inferior, enchape en muy buen estado, enchape de piso también se evidencia en buen estado, parte interna de la puerta se observa en buen estado, se observa las bisagras bastante oxidadas, bisagras funcionales al momento del video, con óxido. Observamos que en la parte del enchape, no, de la instalación, perdón, del gas, se observa una fisura en su cerámica. Por esta parte observamos mueble inferior, se evidencia carpintería en la parte externa en muy buen estado, observamos que no hayan fugas. Esto fue recientemente cambiado esta instalación, entonces está perfecta, no presenta rastros de filtraciones, fondo en muy buen estado, entrepaño en buen estado, enchape se evidencia en buen estado, fondo en muy buen estado, se observa puerta en muy buen estado, se observa bisagras con óxido, puerta se observa en buen estado, bisagras con óxido. Las bisagras, a pesar de que se encuentran con óxido, se encuentra funcional el mueble. Observamos piso de cocina en muy buen estado, observamos cubierta en buen estado, un plafón con su respectivo bombillo, enchape en buen estado, plafón con su bombillo, se evidencia en buen estado. Procedemos a grabar hacia el otro costado lo que es la cubierta. Cubierta se evidencia en buen estado. Hacia la parte de la zona de ropas observamos otro plafón, este sin bombilla. Se observa que no hay rastros de humedad. Procedemos a grabar lo que es el área de la zona de ropas. Detallamos todo el piso del apartamento, de la zona de la cocina y de la zona de ropas, perdón, que se evidencia pues en muy buen estado. Hacia esta área hay un resane de un desagüe, posiblemente una rejilla en su momento. Observamos piso en muy buen estado. Habíamos quedado en el área de la cocina hasta este sector donde veíamos la rejilla de ventilación. Observamos punto para la lavadora y desagüe de lavadora. Observamos toma corriente y una ventana, la cual desasegura y asegura correctamente, desliza correctamente. El marco de la ventana es en aluminio y la parte de vidrio se encuentra en muy buen estado. Nos encontramos un muro con enchape en muy buen estado, borde de muro, borde de enchape, se evidencia en buen estado, tope plástico en buen estado. Se observa un lavadero prefabricado con su pedestal en buen estado, se observa rejilla correctamente sujeta, tanque con su respectivo tapón de desagüe. Parte interna se evidencia en buen estado, observamos un muro con la caja de breakers, bordes de muros en muy buen estado, por esta parte tope plástico y por esta parte también en muy buen estado. Se observa enchape en muy buen estado, se observa enchape sin fisuras. Detallamos caja de breakers con su respectiva tapa, con sus tomas, con sus breakers debidamente marcados. Toda la parte que tiene azulejos, todo el enchape se encuentra en muy buen estado.
Encontramos un gancho para colgar ropa, el cual se evidencia en muy buen estado. Gancho en muy buen estado, funcional. Zona de ropas no tiene detalles, a excepción de ese resane del piso. De resto está en muy buen estado. Brechas del apartamento, hasta lo que hemos visto, algo manchadas. Borde de muro se observa en muy buen estado. Observamos un muro pintado color blanco en muy buen estado, sin perforaciones. Encontramos que el guardaescobas está completo. Piso de pasillo hacia las habitaciones se evidencia en muy buen estado. Borde de muro en pasa en muy buen estado. Observamos guardaescobas completos, brechas completas. Observamos muro pintado color blanco en muy buen estado. Borde de muro sin tope plástico, pero en muy buen estado. Borde de muro en perfecto estado. Apartamento pintado color blanco sin perforaciones. Encendedor y tomacorriente en muy buen estado. Guardaescobas completas, brechas completas. Piso en muy buen estado, piso en porcelanato. Observamos un cuarto, posiblemente de estudio, el cual contiene un blackout en su ventana. Muro se evidencia pintado color blanco, muro sin perforaciones, sin detalles, sin rastros de humedad. Observamos un encendedor en buen estado. Muro con ventana. Con blackout. Observamos que la ventana deslice correctamente, ventana deslizando, abriendo y cerrando correctamente. Observamos marco de ventana en aluminio en buen estado, muro sin perforaciones en muy buen estado, tomacorriente doble en buen estado, guardaescobas en buen estado, muro como decía anteriormente sin perforaciones, blackout subiendo y bajando con suavidad, funcionando correctamente. El blackout es estampado color gris, el cual se evidencia que está funcionando correctamente. Por esta parte nos encontramos con un muro, el cual se encuentra pintado color blanco, muro sin perforaciones. En la parte inferior se observa una perforación con un cableado de televisión sin su tapa de punto de televisión. Se observa la perforación y el cableado, no se observa la tapa como tal. Observamos que es la única perforación que se encuentra pues en este muro. El resto, muro en muy buen estado, pintado color blanco. Observamos cubierta que se evidencia en buen estado, cubierta color blanco. Grabamos desde las dos partes para detallar lo que es la cubierta. Esperamos que la cámara nos enfoque. Lo que es la cubierta. Cubierta en muy buen estado. Continuando por el pasillo nos encontramos con un muro pintado color blanco,
nos encontramos con una puerta en madera, la cual se evidencia en buen estado, marco de puerta en muy buen estado, marco en buen estado, carpintería se evidencia en muy buen estado, desde su parte inferior hasta su parte superior, chapa no me relaciona ya al momento del video, chapa en buen estado, observamos parte interna del baño, la cual se evidencia en muy buen estado, carpintería en buen estado, con algunas pequeñas salpicaduras en la parte inferior, en muy buen estado, muro enchapado, color verde y blanco, enchape verde por esa parte se observa y se evidencia en muy buen estado, observamos enchape blanco en muy buen estado, observamos el sanitario, el cual se evidencia en su parte externa en muy buen estado, se evidencia sin golpes ni fisuras. Observamos que la tapa del sanitario se encuentra en muy buen estado, el sanitario está correctamente, tapa el sanitario del tanque en muy buen estado, parte interna del tanque en muy buen estado. Observamos un muro color blanco, con enchape color blanco y verde en muy buen estado. Una agarradera, la cual está en muy buen estado. Observamos que el enchape del piso de esta área se encuentra con algunas perforaciones ya resanadas. Observamos enchape de piso de baño con algo de manchas, en general en muy buen estado. Observamos borde de muro, se evidencia con enchape color verde y blanco en muy buen estado, borde de muro plástico en muy buen estado. En la parte superior observamos drywall, el cual tiene sus bordes en buen estado, drywall en muy buen estado, bordes en muy buen estado, cubierta se observa sin rastros de humedad. Detallamos la cubierta, no se observa con rastros de humedad, cubierta en general sin rastros de humedad. Siguiendo por esta parte nos encontramos con en una división en acrílico, la cual desliza correctamente, acrílico se observa en muy buen estado, con su borde en aluminio, con su marco en aluminio se evidencia en buen estado, acrílico se evidencia en muy buen estado. Nos encontramos con enchape en buen estado, un espejo ovalado, el cual se evidencia en muy buen estado. Observamos pedestal y lavamanos en buen estado, enchape color blanco se evidencia en buen estado, enchape color verde se evidencia en buen estado, bordes de espejo con pequeños detallitos, así esta parte también evidenciamos pequeños detallitos, pero en general se encuentra en muy buen estado. Procedemos a verificar el estado del lavamanos, funcionando correctamente, no se observa goteo desde su instalación. Observamos muro con enchape color blanco, se evidencia enchape sin perforaciones, enchape en muy buen estado. Enchape se evidencia en buen estado. En la parte superior, enchape color verde en muy buen estado. Se observa un plafón con bombillo en buen estado. En esta parte observamos un detallito en el enchape color verde. En general, el enchape se evidencia en muy buen estado. Observamos lo que es la parte de la ducha. Vamos a detallarlo.
ducha con el chape de piso en buen estado, se observa sin fisuras, observamos muro, enchape en buen estado, observamos una agarradera para una persona con discapacidad, sobre todo, muro en buen estado, una ventilación en buen estado, observamos que la ducha no tiene su lluvia, ducha funcionando correctamente, observamos una ventana la cual abre y cierra correctamente, asegura correctamente, en buen estado, observamos que su marco es en aluminio y el cual se encuentra en muy buen estado, vidrio en muy buen estado, observamos por esta parte una tapa ciega correctamente sujeta, como decía anteriormente, y hago énfasis en que la cubierta se encuentra en muy buen estado y que no hay rastros de humedad al momento del inventario del video. Ingresando, continuando por el pasillo, nos encontramos con una puerta en madera la cual nos conduce hacia la habitación auxiliar número 1. Si esto lo tomamos como estudio, esta la tomamos como habitación auxiliar número 1, en la cual se evidencia un marco en madera en muy buen estado. Un marco en madera se evidencia en buen estado, se evidencia en la parte superior de la cartera, se observa un detalle, un hueco, detallamos cartera, esta parte se observan unas pequeñas peladuras en su cartera, pequeñas peladuras en la cartera, se observa parte externa de la puerta en buen estado, chapas no me relacionan ya en el momento del video,